Normalmente, cuando pensamos en confidencialidad clínica, pues nos imaginamos la típica bóveda de un banco gigante. Claro, con una puerta gruesa de acero puro. Exacto. Visualizamos un mecanismo súper complejo, candados pesados, de esos que parecen indestructibles. Y la idea central es que todo lo que está dentro, o sea, los datos, está seguro, bajo llave. Totalmente inaccesible para el mundo exterior. Pero, y aquí está el detalle, esa puerta blindada de 10 toneladas no detiene absolutamente nada si alguien deja la combinación anotada en un post-it. Un post-it pegado justo al lado del teclado numérico. Sí. O peor aún, fíjate, si al salir corriendo a atender una urgencia, el clínico simplemente se olvida de girar la manija. Y deja la bóveda entreabierta por accidente. Es un clásico. Bienvenidos a este análisis a fondo. La misión hoy es extraer los datos más críticos de una serie de recursos fascinantes. Tenemos apuntes de estudio, casos de exámenes de práctica y, muy importante, el código de ética de Amethyst Therapy Services. Un material buenísimo, por cierto. Sí, la verdad es que sí. Y todo esto para desglosar el fundamento E4 de la Junta Certificadora, la BAC, que es vital en el análisis aplicado de la conducta o ABA. Porque, a ver, la confidencialidad en este campo es muchísimo más que simplemente omitir el nombre de un cliente en una plática casual. Exactamente. Va mucho más allá de un trámite burocrático, ¿verdad? Uf, sí. O sea, a menudo se percibe como un papeleo molesto. Ese montón de hojas que hay que llenar obligatoriamente durante la admisión de un caso nuevo. El típico firme aquí, aquí y aquí. Ajá, pero la realidad clínica es otra. La confidencialidad es la base arquitectónica de la confianza. Sin esa garantía absoluta de privacidad, bueno, la relación terapéutica simplemente no puede existir. Porque la gente no se abre. Exacto. Las personas no van a revelar sus vulnerabilidades ni los retos de sus familias si sienten que su información está en riesgo. Los profesionales de élite entienden algo clave. ¿Qué sería? Que no están protegiendo datos fríos en una hoja de cálculo. Están protegiendo la dignidad humana de los individuos detrás de esos datos. Me encanta cómo suena eso, proteger la dignidad humana. Bueno, antes de poder construir estrategias para blindar esa bóveda, creo que hay que entender qué constituye exactamente ese oro en el mundo del análisis de la conducta. Sí, tenemos que definir el oro primero. Pues las fuentes señalan que el alcance de la confidencialidad, esto según el código 2.03, no se limita nada más al expediente clínico formal o al diagnóstico médico del psiquiatra o neurólogo. No, para nada. Es mucho más amplio. Abarca los datos conductuales crudos, la información sobre la dinámica de la familia, las grabaciones de audio, video de las sesiones. Que son súper comunes hoy en día. Claro, y cualquier tipo de comunicación, ya sea verbal, escrita o, pues, electrónica. Y ojo con esto, porque aplica sin importar el formato en el que se entreguen los servicios. Incluso a distancia. Incluso a distancia, ya sea en vivo, en la casa del cliente, en la escuela o a través de plataformas de telesalud. Todo este conglomerado de información es material protegido, 100% protegido. Es, digamos, comparable a la metadata de una fotografía digital. A ver, cuéntame esa analogía. Bueno, cuando alguien toma una foto con su celular, la imagen en sí es solo una parte de la historia. Oculto en ese archivo hay un montón de información. Ah, claro, los datos detrás de la foto. Exacto. Las coordenadas de GPS de dónde se tomó, la hora exacta, el modelo del dispositivo, incluso si había buena iluminación o no. En la clínica, esa metadata revela una historia completa de la persona. Totalmente de acuerdo. Pero quiero poner a prueba esta idea en el mundo real, con un escenario. Imaginemos a un analista de conducta haciendo fila en una cafetería. Un escenario muy común, sí. Está agotado, lleva un día terrible, se encuentra con un colega en la fila y, pues, necesita desahogarse. Y le empieza a contar sobre un caso muy difícil con berrinches severos, y detalla lo que ocurre en las sesiones. Pero, y aquí está el detalle, nunca, en ningún momento, menciona el nombre del cliente. O sea, la pregunta es, ¿realmente hay un daño ahí si hay, no sé, miles de niños con desafíos similares en una misma ciudad? Esa es la trampa perfecta. Es exactamente la trampa en la que caen muchísimos clínicos. Pensar que eliminar el nombre de pila equivale a lograr el anonimato total. Y no es así. Para nada. La respuesta es que sí hay un daño y sí constituye una infracción de confidencialidad. ¡Wow! Se clasifica como una infracción no intencional, porque, a ver,
La identidad humana no se reduce a un nombre propio en un certificado de nacimiento. Las personas pueden ser trianguladas. Espera, ¿trianguladas con qué tipo de detalles si, digamos, solo se habla de un berrinche o una rabieta general? Es que rara vez es general. Si el analista menciona, por ejemplo, que el cliente asiste a una escuela en particular en ese vecindario, o si menciona una topografía de conducta muy particular. Topografía siendo cómo se ve la conducta físicamente. Exactamente. Digamos un cliente que, al frustrarse, recita diálogos enteros de una película muy específica de los años 80. Ah, claro. Si a eso se le suma que se menciona la edad aproximada o la composición de la familia, cualquier persona en esa cafetería que conozca a la familia podría deducirlo. Un maestro de la escuela, un vecino. Exacto. Podrían conectar los puntos instantáneamente. O sea que el velo del anonimato es, en realidad, muchísimo más frágil de lo que parece. Fragilísimo. Y hay que entender que el error de discutir casos en espacios públicos nace muchas veces del agotamiento profesional, ¿no? Sí, de buscar apoyo. De la necesidad de buscar una supervisión informal o simplemente comprensión de un colega. O sea, no nace de la malicia, Claro, no es que quieran hacer daño. pero revela un punto ciego gigante. La privacidad se fractura casi siempre por exceso de comodidad o por un simple descuido. Bueno, si un simple descuido conversacional en una cafetería puede exponer toda esta metadata clínica que mencionas, entonces el verdadero problema no son, no sé, los hackers internacionales intentando infiltrarse en los servidores. Para nada. Los hackers son el menor de los problemas en el día a día. El problema es la fricción diaria. Entonces, ¿cómo se supone que un técnico conductual proteja esta información cuando tiene que saltar de tomar notas en papel a ingresar datos en una tablet y luego mandar un mensaje por el celular de la clínica? Pues esa fricción es el verdadero campo de batalla. La protección activa de los datos requiere que entendamos el ciclo de vida de la información. Desde que nace hasta que muere. Exacto, desde que se genera hasta que se destruye. En el caso de documentos físicos, el código exige protocolos de almacenamiento bajo llave y un transporte muy seguro. Como no dejar la carpeta en el asiento del auto, me imagino. Tal cual. Pero, ¿sabes cuál suele ser el eslabón débil? ¿La destrucción? La destrucción de los papeles. Sí. Muchos asumen que tirar unas notas de recolección de datos al bote de basura de la oficina es más que suficiente. Y no lo es. No, porque en realidad esos papeles deben ser triturados por completo después de que la información haya sido transferida a un sistema digital seguro. Y entrando al ámbito digital, las fuentes de hoy mencionan el uso obligatorio de plataformas encriptadas, el uso de contraseñas fuertes y la limitación del acceso interno. Así es. Porque, a ver, no todos en una misma agencia clínica necesitan acceso a los expedientes de absolutamente todos los clientes. Sería un riesgo enorme. Esto está, de hecho, profundamente ligado a los estándares legales de privacidad en salud. Como la ley HIPAA, por ejemplo. Exactamente, como HIPAA en los Estados Unidos. HIPAA no es solo un obstáculo burocrático, aunque a veces se sienta así. Da muchos dolores de cabeza administrativos. Sí, pero estableció un marco estructural que, literalmente, devolvió el control de los datos médicos al paciente. El diseño de los sistemas electrónicos de las clínicas debe reflejar este principio básico, asegurando que un documento solo lo vean los involucrados. Exacto, que sea visible únicamente para los profesionales que están directamente involucrados en ese caso específico. Y luego, chocamos de frente con el gran monstruo de la modernidad, las redes sociales. Uf, sí. El Código 5.10. Sí, las fuentes destacan que el Código 5.10 establece una prohibición absoluta sobre la publicación de información de clientes en las cuentas personales de los clínicos. Cero tolerancia. Cero. Ni una sola excepción. Usando una analogía, publicar algo de un cliente en un perfil personal, digamos en Instagram o TikTok, incluso sin mala intención, ¿Qué es lo más común? La buena intención. es como instalar un ventanal gigante y totalmente transparente en la bóveda del banco que decíamos al principio. Para que cualquiera que pase por la calle pueda ver el oro que hay adentro y llevárselo. Es una analogía perfecta. El impulso de compartir suele venir de un lugar muy positivo, ¿eh? Los clínicos ven progresos increíbles. Un niño dijo su primera palabra, por ejemplo. Exacto. Y quieren celebrar los logros del individuo con el mundo. Pero las redes sociales profesionales o las cuentas oficiales de la agencia pues operan bajo condiciones extremadamente rigurosas por una razón muy válida. ¿Cuáles son esas condiciones según las fuentes?
Bueno, para poder publicar, primero se requiere un consentimiento informado previo y sumamente específico para ese medio en particular. O sea, no sirve un consentimiento general firmado hace 2 años. No, tiene que ser específico para redes sociales. Segundo, la publicación debe incluir un descargo de responsabilidad muy claro, advirtiendo que el contenido no debe ser capturado ni reutilizado por terceros. Algo casi imposible de controlar en Internet, pero bueno. Y por eso mismo, el tercer punto es que el profesional asume la responsabilidad total de monitorear esa cuenta para prevenir cualquier mal uso. ¡Wow! Lo cual, si lo piensas, es una carga de trabajo adicional y muy significativa. Espera, es que esto suena casi utópico en la práctica clínica diaria. O sea, con el auge innegable de la telesalud, las aplicaciones móviles en los celulares de trabajo, el trabajo de campo en las casas. Sí, es un montón de tecnología moviéndose al mismo tiempo. Pedirle a un técnico conductual que además de dar terapia, controle cada microaspecto electrónico y monitorea redes sociales. ¿No estamos exigiendo un nivel de paranoia digital que termina, entorpeciendo la terapia en sí? Mira, es una tensión real y es una queja válida. La balanza entre la fluidez del tratamiento y la seguridad absoluta de los datos es la verdad muy difícil de equilibrar. Sí, suena un dolor de cabeza. Pero la clave aquí está en diferenciar. Hay que separar la expectativa de omnipotencia tecnológica. ¿De que seas un genio informático? Exacto. Separarlo de la exigencia de la diligencia debida. No se espera que un clínico evite un ciberataque de escala global. Lo que la Junta Certificadora sanciona son las infracciones no intencionales que eran totalmente prevenibles. Volvemos al post-it en la puerta de la bóveda. Exactamente eso. Dejar la pantalla de la tablet encendida con la gráfica de progreso abierta justo en la sala de espera. Donde otros padres pueden verla sin querer. Así es. O, por ejemplo, conectarse a la red Wi-Fi pública de una cafetería o biblioteca sin usar una red privada virtual, una VPN. Para subir notas de sesión. Uy, sí. O el clásico, dejar un portapapeles sobre la mesa de la cocina en la casa de un cliente mientras sales un segundo a atender una interrupción o contestar una llamada. Detalles que parecen insignificantes en el momento. Pero que son críticos. La ética exige protocolos activos en la mente del clínico para anticiparse a estos descuidos habituales con los dispositivos. Bueno, digamos que hemos construido esta fortaleza increíble en la clínica. Hemos implementado encriptación militar, protocolos de trituración estrictos y reglas súper rígidas de redes sociales. Hemos sellado las ventanas de la bóveda. Todo perfecto y blindado. Pero el código de ética no es un candado soldado de forma permanente, no. Hay momentos muy específicos donde esa puerta tiene que abrirse sí o sí. Por supuesto. Según el Código 2.04, existen excepciones críticas. El código no es una lista aleatoria de permisos, me imagino. Para nada. En realidad responde a una balanza muy delicada de derechos y obligaciones. Por un lado, sabemos que la privacidad del cliente tiene un peso casi sagrado. Intocable. Pero las únicas fuerzas con el peso suficiente para inclinar esa balanza y romper el sello de la confidencialidad son básicamente dos: el consentimiento explícito del propio cliente. Esa es la puerta de entrada principal. Y la segunda es una amenaza inminente a la seguridad. Las fuentes de nuestro análisis desglosan estas fuerzas en situaciones muy concretas. La primera, como decías, es el consentimiento informado y válido. Sí. Luego están las situaciones de riesgo extremo. Proteger al cliente o a terceros de un daño inminente o prevenir un crimen que podría causar un daño físico, mental o incluso financiero muy severo. Situaciones de vida o muerte, prácticamente. También mencionan la resolución de problemas contractuales sobre los servicios o cuando un tribunal, un juez, emite una orden judicial ineludible. Fíjate que en esos casos de riesgo, digamos, la amenaza de un daño físico grave, el deber ético y legal de proteger la vida humana mecánicamente anula el deber de mantener la confidencialidad. La vida siempre está por encima de los datos. Exacto. Pero incluso cuando la bóveda debe abrirse por una orden de un juez o una emergencia médica, entra en juego una regla fundamental, una regla que regula cuánta información sale al exterior. ¿Hablamos de la famosa regla de la divulgación mínima necesaria? Esa misma. Para visualizar esto de forma sencilla, a mí me gusta pensar que es como el guardia de seguridad en la entrada de un antro o un club nocturno. A ver, explícame eso. Bueno,
El guardia te pide tu identificación, ¿cierto? Pero su única misión legal y práctica ahí es verificar tu fecha de nacimiento para confirmar que tienes la edad requerida para entrar. Ajá. El guardia no necesita saber tu dirección exacta, ni tu tipo de sangre, ni si eres donante de órganos, aunque todo eso esté en la tarjeta. La divulgación mínima es aplicar ese mismo filtro, pero a un expediente clínico. Es una excelente forma de verlo. Si un juez solicita información sobre las fechas de asistencia de un cliente para un caso legal, pues se envían únicamente las fechas de asistencia. No le envías las notas clínicas íntimas de cada sesión ni los planes de intervención de los padres. Ni un solo documento extra. Ese principio previene la exposición innecesaria. La regla dicta que solo se extrae el dato quirúrgicamente necesario para cumplir con el propósito específico de la solicitud. Todo lo demás se queda en la bóveda. Todo el resto de la información permanece completamente blindada. Bien, entendido este mecanismo de la divulgación mínima, quiero plantear un escenario que, según las fuentes, aparece constantemente en las viñetas de estudio y además genera mucha fricción en el mundo real. Adelante. A ver. Imaginemos a unos padres que están financiando el 100% de la terapia conductual de su hijo. Este hijo acaba de cumplir 18 años y tiene plena capacidad legal ante el Estado. Ok, 18 años, capacidad legal, padres pagando. Así es. Los padres, argumentando que ellos firman los cheques mes a mes y sostienen económicamente el tratamiento, de repente exigen ver los expedientes médicos y las gráficas de progreso de su hijo. La pregunta es, ¿el peso financiero de pagar la factura no otorga un derecho automático a recibir esa información? Este es un clásico absoluto. Es el famoso caso de Caleb o el caso de Javier, dependiendo de la versión del material de estudio que estés leyendo. El que todos temen en el examen. Sí, porque la intuición rápida de muchas personas está moldeada por las transacciones comerciales comunes, o sea, asumir que el que paga por el servicio es el dueño del servicio. Suena lógico en cualquier otra industria. Claro, si pagas por un auto, es tu auto. Pero en la ética clínica y de salud, ese concepto es un error garrafal. Los padres de un individuo de 18 años que posee plena capacidad legal no tienen ningún derecho inherente a acceder a la información confidencial de su hijo. Ninguno. Pero imagina la incomodidad profunda de esa situación en la vida real. O sea, el clínico tiene frente a sí a un padre que está invirtiendo miles de dólares en un tratamiento. Sí, sudando frío en la sala de reuniones. Exacto. Y tiene que mirarlo a los ojos y decirle, literalmente, que no puede ver si la intervención que él mismo está pagando está funcionando. ¿Cómo sobrevive un profesional a esa conversación sin que la familia, no sé, retire los fondos enojada y el cliente pierda el servicio por completo? Es un momento de mucha tensión. Pero sobrevive de una sola forma, preparándose meses antes de que ocurra. ¿Meses antes? Sí. El gran error es intentar tener esta conversación el día después del cumpleaños número 18 del cliente, cuando ya todo es una urgencia. Los profesionales experimentados establecen estos límites durante el proceso inicial de admisión. Y me imagino que lo recuerdan cuando se acerca la fecha. Exactamente. Refuerzan esta transición meses antes de la mayoría de edad. Les explican a los padres con mucha empatía que la filosofía central detrás de esta regla es la autonomía del paciente. ¿Es un derecho fundamental? Es un derecho que sostiene que un individuo adulto es el único arquitecto de su propia atención médica. El hecho de pagar la factura o la preocupación genuina de una madre o la curiosidad familiar simplemente no tienen el peso ético ni legal para anular la autonomía de ese individuo. O sea, en este caso, el joven de 18 años es quien debe firmar el documento de consentimiento, autorizando al clínico a compartir la gráfica con sus papás. Así es su decisión. Si el analista, por, digamos, miedo a perder el caso, cediera a la presión financiera o emocional de los padres y entregara los registros sin ese consentimiento explícito del cliente adulto, estarían graves problemas. Estaría cometiendo una violación ética y legal sumamente severa. Podría perder su licencia. Ahora, ¿y qué sucede si ese mismo cliente de 18 años tiene, por ejemplo, un retraso en el desarrollo muy severo y de plano no puede tomar decisiones médicas o financieras complejas por sí mismo? Ahí es donde entra una distinción vital.
la diferencia entre la edad cronológica y la capacidad legal. ¿Cómo funciona eso? Si un tribunal formalmente ha determinado que el individuo no tiene la capacidad para tomar estas decisiones y ha designado legalmente a los padres o a otra persona como tutores legales o guardianes, Entonces el panorama cambia por completo. totalmente. El tutor legal asume los derechos plenos de consentimiento y acceso a la información. Pero, y esto es importantísimo para quienes nos escuchan, el analista nunca debe asumir esta incapacidad basándose solamente en el diagnóstico clínico que ve. No se puede adivinar la capacidad legal. Para nada. Requiere pedir y verificar la documentación legal pertinente del tribunal. La confidencialidad siempre sigue a la persona que ostenta el derecho legal a decidir. ¡Wow! Bueno, pues todo este debate tan profundo, casi filosófico sobre la autonomía y los derechos, a veces choca de frente contra la pared de la realidad cuando un candidato se sienta nervioso frente a una computadora para tomar el examen de certificación de la BACB. Uy, sí, la ansiedad del examen. Así que tomemos todo este análisis y traduzcámoslo en herramientas tácticas, estrategias puras para sobrevivir a esas preguntas de opción múltiple, porque las fuentes indican que hay errores muy específicos que hacen reprobar a la gente, ¿no? Sí. Los simuladores de examen están diseñados a propósito para probar los límites de la intuición del estudiante frente al código estricto. Uno de los mayores escollos que vemos es la famosa trampa de la necesidad clínica. ¿En qué consiste esa trampa? Bueno, es muy común que en el examen se presente un escenario donde, por ejemplo, un maestro de la escuela regular, que no es parte formal del equipo clínico, pero interactúa con el cliente a diario. Ajá, el maestro que lo ve 8 horas al día. Exacto. Ese maestro le pide al analista, con mucha urgencia, el plan de comportamiento para poder manejar una crisis de agresividad en el aula. Pues parece completamente contraintuitivo negarse a dárselo. O sea, si compartir el plan le va a ahorrar meses de sufrimiento al cliente y le va a dar al maestro las herramientas exactas para ayudarlo en ese preciso instante de crisis. Suena muy lógico, ¿verdad? Sí, ¿por qué el instinto no debería ser enviar el documento por correo de inmediato? ¿Suena como una justificación clínica absolutamente impecable? Y ese es el problema, suena impecable, pero carece de la pieza legal fundamental, el consentimiento previo del cliente o de su tutor legal. Ah, claro. Confundir la necesidad clínica o la utilidad terapéutica con un permiso automático para divulgar información. Es el camino más rápido, directo y sin escalas para fallar esa pregunta. Y en la vida real te meten un problema legal. Y en la vida real enfrentas una investigación de ética severa. Que una acción sea útil no significa bajo ninguna circunstancia que sea legalmente permisible si no hay autorización. Entonces, para alguien que está, digamos, sudando frente a la pantalla de su examen, leyendo un escenario larguísimo, lleno de variables complejas y distractores, donde la urgencia clínica de ayudar de verdad parece justificar romper todas las reglas. Si la mente de repente se queda en blanco, ¿cuál debe ser la brújula para encontrar la opción correcta? La brújula siempre debe apuntar a la opción que evidencie un proceso formal, no un atajo emocional. Buscar el proceso. Las respuestas correctas en este fundamento específico siempre incluirán, fíjate, alguna de estas tres acciones. Primero, la protección activa de la privacidad. Segundo, la aplicación rigurosa de la regla de divulgación mínima necesaria, que platicamos. El guardia del antro. Exacto. Y tercero, la búsqueda incansable del consentimiento apropiado antes de actuar. Si la opción A dice entregar el documento inmediatamente por el bien superior del cliente, esa suele ser la trampa. ¿Qué es la opción para reprobar? Sí, la opción correcta dirá algo más burocrático, como explicar educadamente al maestro que se requiere un documento de consentimiento firmado por los padres antes de poder compartir cualquier plan de intervención. Es, al final del día, una cuestión de alinear la buena intención terapéutica con el rigor legal y ético. Totalmente. Y ese es, de hecho, el enfoque preciso que toman organizaciones estructuradas como Amethyst Therapy Services. Que son una gran referencia. Claro. Ellos entrenan a sus profesionales para que la recolección, el almacenamiento y la divulgación de información no sean conceptos teóricos aburridos que solo se memorizan para pasar un examen. Sino que se vivan en la práctica. Que sean prácticas integradas en el ADN del clínico, que cumplan rigurosamente con estándares como HIPAA y las directrices de la BACB, incluso en las situaciones más caóticas del día a día. Excelente.
Bueno, para consolidar toda esta enorme cantidad de información valiosa que hemos desglosado en esta sesión, primero, hay que identificar qué compone la confidencialidad. Entender que la metadata clínica, desde una simple topografía de conducta hasta el nombre de la escuela, pues revela identidades y por lo tanto, las pláticas de pasillo y de cafetería son zonas de muy alto riesgo. 100%. Segundo, hay que asegurar los datos contra la fricción diaria. La transición de las notas en la hoja de papel a la base de datos en la nube requiere protocolos activos, como la trituración. Y recordar que el ventanal de las redes sociales debe permanecer completamente cerrado en cuentas personales, y en las profesionales solo se abre si existen descargos, un monitoreo constante y consentimientos súper rigurosos. Consentimientos específicos, recordemos eso. Así es. Tercero, comprender muy bien la balanza de derechos que permite abrir la bóveda. Las excepciones están dictadas fundamentalmente por la protección de la vida humana o un mandato judicial ineludible. Y siempre, siempre operan bajo el filtro estricto de la divulgación mínima necesaria, extrayendo los datos con bisturí. Como nuestro guardia revisando solo la edad en la credencial. Perfecto, sí. Y finalmente, recordar que, frente a la duda o la enorme presión de un examen de certificación, la necesidad clínica o las buenas intenciones jamás sustituyen al consentimiento informado. Y la autonomía del paciente adulto, sin importar quién demonios pague la factura de la terapia, es innegociable a menos que un tribunal diga lo contrario. Pues mira, me parece un mapa de ruta bastante completo, muy sólido, para navegar tanto el examen de E4 como la práctica profesional ética en el mundo real. Definitivamente. Para quienes están del otro lado preparándose para la certificación o que simplemente buscan refinar su práctica clínica hasta los más altos estándares éticos, es muy recomendable explorar a fondo los recursos de Amethyst Therapy Services. Sí, tienen cosas increíbles. Pueden visitar su sitio web oficial en www.amethysttherapyservices.com o también pueden contactarlos directamente escribiendo a su correo info@amethysttherapyservices.com. Hay muchísimo material de altísimo valor en las sesiones de Behavioral Intelligence con Mara Sánchez. Vale la pena revisar todo ese contenido, sin duda. Pero antes de dar por terminado este análisis a fondo, la tradición de nuestras sesiones exige dejar una última perspectiva, una idea un poco provocadora para que quienes escuchan sigan procesando la información durante el resto de la semana. Considerando la velocidad vertiginosa a la que evoluciona la tecnología en el sector salud hoy en día, ¿qué concepto, digamos, revolucionario nos deja el análisis de hoy? Bueno, si analizamos con cuidado la trayectoria histórica de la protección de datos que hemos comentado hoy y la combinamos con el avance innegable de los modelos algorítmicos modernos, surge un dilema ético fascinante. A ver, te escucho. Con el rápido desarrollo de la inteligencia artificial y los algoritmos predictivos, que ya se aplican a historiales médicos masivos, ¿quién va a ser considerado el verdadero propietario de los patrones conductuales invisibles que emitimos a diario? ¡Wow! O sea, en un futuro muy cercano, ¿cómo van a proteger los analistas de conducta la privacidad en la mente de un cliente frente a un software que, analizando meses de datos pasados, podría predecir un comportamiento problemático severo semanas antes de que el cliente siquiera piense en emitirlo? Es como si la bóveda del banco de la que hablábamos ya no solo tuviera que proteger los lingotes de oro que se depositaron ayer o antier, Exacto. sino que el sistema de seguridad computarizado de repente pudiera calcular matemáticamente exactamente cuánto oro vas a extraer mañana y luego compartir esa probabilidad predictiva con la compañía de seguros sin pedirte ningún tipo de permiso. Es un nivel de exposición predictiva para el que no estamos listos. ¿Cómo se mantiene realmente cerrado el expediente clínico cuando la tecnología inteligente ya está leyendo el futuro conductual de la persona? Es una locura. Eso replantea por completo y desde la raíz los límites de la ética en nuestra disciplina. Sí, es un cambio de paradigma gigante. Pues nos deja muchísimo trabajo de análisis y de reflexión por delante para adaptar nuestras bóvedas a ese futuro inminente. Gracias por acompañarnos. Nos vemos hasta el próximo análisis a fondo.